Yo les traigo un temita y es la nueva ley de residuos. Y me pregunto si real y efectivamente como país estamos listos para decirle adiós finalmente al foam y a los plásticos de un solo uso. Yo quiero pensar que sí, porque esto finalmente es un hito y yo entiendo que es el principio de una República Dominicana libre de plásticos. Para contextualizar un poco, les recuerdo que el presidente Luis Abinader promulgó una nueva ley que cambia las reglas del juego en el manejo de la basura en el país. Y es que a partir del 2026 el plástico de un solo uso y los envases de foam irán quedando prohibidos por etapas. Mientras esto, mientras sucede esto, el Estado debe asumir más control y empujar el reciclaje y la economía circular. Entonces, la pregunta es relativamente simple y es que si esto significa un avance real para nuestro país o se va a convertir en un dolor de cabeza porque sabemos que incluso se tardó tanto en promulgarse porque había presión por parte de los sectores económicos que se benefician de que todavía a esta altura del juego en este país se siga produciendo y comercializando foam y plástico de un solo uso. Mira, yo creo que no es un tema de ley, porque la ley anterior, que es la de 2020, también contemplaba el desmonte de los plásticos y del foam en 5 años. Pasaron los 5 años y no se hizo absolutamente nada. Y cuando se hace la ley nueva, que por cierto, parece que lo que hicieron fue un tremendo disparate, porque el presidente hasta antes de que le llegara dijo que le iba a devolver. Lo que habían puesto era 5 años más. Entonces, no es una cuestión de tener una ley o de no tener una ley que diga que vamos a desmontar. Es una cuestión de tener la voluntad política para que realmente se aplique. Correcto. Entonces, cuando el presidente lo devuelve, dice, no, 5 años más no, porque ya acabamos de dar 5 años, no hicimos nada, vamos a dar 5 años otra vez, como que estamos pateando la pelota. Es un año. En un año tiene que empezar el desmonte. Pero tiene que haber una entidad del gobierno, que no sé cuál será, o quizá arman una comisión o lo que sea, que realmente se encargue de que se vayan dando los pasos para que eso inicie. Supuestamente el fideicomiso R- 2.2 sí, sí. Deo sostenible. Deo sostenible, correcto, es quien tendrá a su cargo la supervisión y los controles. O sea, que vamos a ver si por ahí realmente se pone en efecto. Bueno, pero esto es un tema que no deja de generar polémica por el tema económico principalmente. O sea, cuando se modifica la ley en el Congreso, incluso hubo una discusión importante porque se dejó medio engavetada en el despacho del presidente del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados, para no enviarla al Poder Ejecutivo y dar tiempo a algunas negociaciones que se estaban dando. Y digo no enviarla porque la Constitución obliga a que si el presidente recibe una ley de parte del Congreso, tiene 8 días para observarla. Si no la observa, pues queda promulgada automáticamente. Y ahí hubo como un vaivén de, ok, ¿dónde está esta ley? ¿Por qué no la han mandado? ¿Qué es lo que pasa? Y era que se estaba llegando a un buen acuerdo, en parte con lo que dice Manuel. Y otra parte muy importante con la cual no hubo acuerdo y hay gran polémica, que es el cambio en la tabla de lo que debe pagarse como contribución de la ley de residuos sólidos. O sea, ya veníamos desde hace tiempo pagando una contribución según la facturación que usted tenga como empresa. Eso se aumentó hasta en un 500%, creo que en algunos casos. Y una de las quejas principales de los comerciantes es que una empresa que factura 10 mil millones de pesos al año, o sea, que tiene ventas por 10 mil millones de pesos al año, va a pagar lo mismo que una que tenga 100 millones. Y son montos altos de un impuesto sobre el cual queremos ver un resultado, porque gran parte del objetivo de la ley de residuos sólidos, además de este tema del fondo y demás, es solucionar el tema de los vertederos que tenemos en el país. O sea, el fideicomiso que se está creando, que se creó con estos fondos, lo que busca es dar cierre a todos estos vertederos a cielo abierto que tenemos, los que no tienen ningún tipo de mecanismos de gestión de los residuos sólidos adecuadamente, y por el otro lado, el objetivo noble de la ley de disminuir la gran cantidad de residuos sólidos que se crean en este país, que hay que decirlo, señores, somos asquerosos. Usted va por cualquier esquina y ve basura, y es verdad que las alcaldías tienen el deber de recogerlo, pero nosotros también tenemos el deber de Y a recogerlo. eso, y a eso voy. Más allá del tema de la recogida, yo creo que aquí, Frank, definitivamente estoy de acuerdo contigo, es la costumbre, o sea, de nuestro, lamentablemente, de nuestra ciudadanía, de arrojar la basura donde le salga, tú sabes, o sea, eso hay un tema que es muy delicado. O sea, yo he visto plástico
señores, hasta en el camino al Pico Duarte, viejo. O sea, ¿cuál es la necesidad de que si tú te llevaste un paquete de lo que sea que te estás comiendo y tú lo cargaste más pesado, porque cuando estaba antes de taparse pesaba más, tú no puedes simplemente metértelo en un bolsillo hasta llegar a un sitio donde se pueda disponer de manera adecuada? Entonces, hay un tema ahí de formación, de educación, de conciencia, que también debería ir acompañando la implementación de esta ley. No, y no nada más eso, un país que no tiene ningún tipo de cultura de lo que hace reciclaje, de que tiene impregnado en la sangre el botar basura para la calle, ¿qué tan real es esta ley? O sea, ¿a dónde nosotros vamos a llegar? Porque primero es una cuestión de educación, ¿tú me entiendes? O sea, el dominicano necesita tener una conciencia de que, viejo, tú no puedes estar tirando basura. No hemos dado cuenta con todos los aguaceros que han venido en los últimos días, que se llena la calle completa de agua por toda la basura. Entonces, ¿qué tan real es una eliminación del FON, del plástico de un solo uso en este país? No, mire, también yo creo que hay que educar, perdóname Paola, que te iba a decir algo. Hay que educar sobre todo. Se llama Paloma, no Paola. Pero sí, Paloma. no, te dijo Paola. Dale. Está bien, gracias. Adelante, Iván. O sea que estoy de acuerdo contigo en el tema de la educación en todos los niveles, porque incluso muchas personas que dicen, voy a reciclar, pero al final dicen, ¿pero qué se va a hacer con eso? Porque no tienen la información. Dice, al final ya todo eso va para el mismo sitio, no voy a reciclar nada. Sé que hay algunos sitios de acopio, pero eso lo hace muy tedioso. Yo tengo que agarrar, hay que ser muy amante, ¿verdad? Del tema y tener mucha conciencia para tú agarrar con 3 fundas, para ir a depositarlo en donde tú encuentres. O sea, es muy complicado todavía eso, que hay que motivar todavía eso más y educar. No, Tú sabes que en Los Ángeles, en casa de mi papá, ellos tienen tanques de basura por colores. Exacto. Y cada uno, tú pones la basura dependiendo de lo que significa. Y tienen días de recogida de basura. Claro. Los lunes se recoge esto, los martes se recoge pasa el esto. mismo camión para todo y se lo Sí, lleva. es lo que Hay te un digo, tema porque no hay una cultura. de economía del comportamiento. Eso funciona en esos estados porque hay sanciones si usted saca la basura el día que no toca. Es correcto. Y si usted no la tiene clasificada de la manera correcta. Y hay también incentivos para el reciclaje. Eso es lo que iba a preguntar, que me gustaría saber un poquito más de la ley, porque es una ley que va a empujar el reciclaje. Ok, ¿cómo? ¿Cuál es el proceso, a nivel educativo? ¿Cómo va a ser el proceso de recolecta? Porque hubo un momento donde se ha hablado de esto, de que sí, vamos a empujar el reciclaje. E incluso, en su momento creo que fue la alcaldía junto con el Ministerio de Obras Públicas, crearon estos zafacones a nivel de lo que es Santo Domingo, que decían de que plástico, papel, basura, residuos orgánicos, y era para, al final, recuerdo que yo estaba tratando de que, que está el de plástico, y veía como el camión de basura iba y se lo llevaba todo junto, porque obviamente nadie lo respetaba. Yo también Entonces, ¿cuál viene siendo la realidad del plan de ejecución para empujar al reciclaje? ¿Cuál va a ser la recogida? ¿Cuál va a ser a nivel educativo el planteamiento? ¿Van a haber incentivos? ¿Cuáles van a ser las multas para aquellas personas que no lo cumplen? Señores, esto no es algo tan... Suena complicado, pero no lo es, porque son modelos que ya existen en otros países, que a la hora de tú implementarlos, aquí la cosa funciona muy bien cuando se pone la voluntad para hacerlo. Nada complicado. Lo que pasa es que también hay un tema de organización, hay un tema de formación, hay un tema de concienciación, que fue lo que yo dije ahorita y me estoy repitiendo como un papagayo, porque de no ser así, no serviría. Mira, en mi caso particular, yo contrato y pago por un servicio de clasificación de residuos. Yo contrato los servicios, valga la cuña, de tierra urbana, y lo que hacen es que van a mi casa, recogen lo que ya yo clasifiqué en mi casa. Yo entrego los residuos orgánicos en una cubeta y a cambio de eso me dan una bolsa de tierra. Sí, pero entonces ya te estás compostando con tierra urbana. Está bien, pero en ese mismo servicio yo pago para que se lleven lo que clasifico. O sea, la lata por un lado, los plásticos por otro, el cartón por otro. Y eso perfectamente lo puede hacer la alcaldía. Y con disculpa la indiscreción, ¿cómo cuánto paga ese tipo de servicio? A mí me lo descuenta automático la tarjeta, pero yo entiendo que debe andar como por los 600 y pico pesos mensuales. Ya, o sea, que hasta el momento es un servicio para el Pero ese es el caso. 0,01% de la población. En mi caso particular, porque somos una familia pequeña, eso va a variar en términos de la cantidad de residuos que se genera, pero el punto es, a lo que yo me quiero referir, que es posible. Y además de eso, también hay un tema de la misma... del mismo espacio público, de cómo se empieza a comportar, porque cuando tú retiras, por ejemplo, la producción de basura orgánica, de residuo orgánico, y tú la clasificas, la mandas aparte,
eso significa que se va a tener un mejor manejo y tú no vas a tener los camiones de basura en la calle soltando el lixiviado porque, señores, o sea, Que huele malísimo eso eso después, es la gente. terrible. O sea, no solamente que huele mal, sino que también te sigue contaminando la calle y tú pisas eso y te lo llevas para tu casa. Entonces, hay un tema más amplio que se va a atacar si efectivamente se pone en práctica esta ley y la gente la acata. Mira algo, Ico. El reciclaje va a funcionar en la medida en que haya un mercado para eso. Correcto. Si eso en términos económicos genera un beneficio, alguien va a buscar tener ese beneficio. Pero es que no es solamente reciclaje. Lo importante de esta ley es que se está buscando atacar el problema de raíz y es la producción Claro, de voy, plástico. voy a eso también. O sea, porque para Varios mí- problemas. Primero, que el Estado tenga suficiente dinero para solucionar el problema ya creado. Que yo creo, y es una crítica que han hecho, por ejemplo, economistas como Richard Medina, han dicho, mira, en realidad lo que se está recaudando es demasiado dinero. Y si tú no ves ese dinero convertido en proyectos de cierre de vertederos al aire libre, en proyectos de reciclaje, en mejora de la infraestructura para el manejo de los residuos sólidos, El proyecto de investigación. investigación también, ¿por qué no? Claro que sí. Entonces no tiene mucho sentido poner a las empresas a pagar tanto dinero, porque los aumentos que se establecieron con esta modificación de la ley van desde el 60% hasta el 3.746%, o sea, es mucho dinero. Ojo, Fran, también hay un tema, aparte del monto, no distingue entre el tipo de empresa que está pagando. Es por monto Es por solamente, monto. sí. Entonces, no, por ejemplo, nosotros que tenemos una empresa puramente digital, que trabajamos todos remoto, tenemos que pagar lo mismo que un, qué sé yo, un supermercado que tenga los mismos, o esté en el mismo rango de ingresos. Cuando el supermercado genera muchísimo más residuos que nosotros, que lo que generamos es lo mismo que se generaría en la casa. Eso está injusto. Entonces, eso está raro eso. Lo segundo también es, que mencionaba Richard Medina en un artículo que escribió, dice la obligación de utilizar resina reciclada en la producción de plásticos, que eso también ¿Qué apunta. es resina reciclada? O sea, el mismo producto que se utiliza para crear un plástico, tú lo puedes comprar nuevo siempre y olvidarte del que ya creaste, o reciclar el que tú puedes recoger y utilizarlo para crear nuevos productos plásticos. Entonces dice aquí que es 10% para el 2026, con aumentos graduales hasta el 30% en el 2027. Ya hemos visto empresas que se han adelantado con eso y que promueven sus botellas plásticas y dicen, parte de esta botella plástica es de reciclaje. Pero, de nuevo, si tiene sentido económico para esas empresas, lo van a hacer. Pero si no tiene sentido económico, por más que una ley los obligue, van a buscar la manera de Bueno, violarlo. pero ahí viene lo que tú mencionabas de la penalización económica, porque si tú dejas que la industria de plástico continúen a sus anchas, nunca van a cambiar nada, porque mientras ellos le sigan sacando su beneficio la producción de sus productos de plástico, pues entonces simplemente el camión va a seguir corriendo. Pero si tú como Estado penalizas económicamente eso, pues entonces ellos también por defecto van a buscar soluciones. Sí, estoy de acuerdo con Ico Hace ahí. hace tiempo que en Increíble. nuestro país, para que tú veas, hasta un reloj dañado da la hora 2 veces al día. Da la hora. Hace tiempo que hay proyectos muy pequeños de investigación para convertir, por ejemplo, el sargazo en plástico reciclable. O sea, yo he visto, porque yo fui por un proyecto que yo quiero realizar, yo fui al INTEC para que me mostraran muestras, valga la redundancia, del bioplástico que se saca del sargazo. Y viejo, o sea, eso es como para que hace rato la industria de plástico dominicana haya dedicado tiempo, dinero e inversión en desarrollar eso y a la vez sacarnos de un problema como el que está generando la cantidad de sargazo que se está acumulando en nuestras costas y convertirla en bioplástico, por ejemplo. La gente de SOS Carbon está en ese proceso. Hay una pregunta que nos dicen que cuáles son las alternativas que se van a poner ahora con el proceso de eliminación del FOM. Y eso está contemplado que para los comercios y restaurantes y negocios que buscan adaptarse a la normativa, los envases de bagazo de caña de azúcar, esos son lo que parecen como si algunos parecen un poquito como plástico, o parecen entre plástico y cartón, son blancos regularmente, y en verdad son muy resistentes al calor, son 100% compostables y funcionan muy bien para los alimentos calientes. Obviamente también están los empaques de papel craft o de cartón reciclado, regularmente se utiliza mucho en repostería, más que nada. Es bien económico y incluso se personaliza, lo hace muy bonito. Bioplásticos fabricados de almidón de maíz o caña de azúcar, utensilios de bambú o madera y bolsas reutilizables de tela o yute.
que poco a poco, señores, yo siento que es un tema de costumbre que obviamente va a tomar tiempo, pero creo que si se explican las normativas correctas, eso todo te acostumbra. En otros países la gente lo ha hecho con igual o nivel educativo más bajito, mientras haya consecuencias e incluso incentivos para el que lo haga bien. Y de nuevo, hay un tema de cómo se lleva a la industria a modificar sus métodos de producción. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es un fly al catcher, pero de nuevo, tú mencionabas ahorita lo de la caña de azúcar. Este país produce azúcar. Este país tiene gran cantidad de territorio dedicada al cultivo de caña de azúcar. Y lo que se genera a partir de esa producción, el bagazo, lo que se conoce, ese bagazo en otros países se está utilizando para producir bioplásticos. Se está inclusive dedicando para materiales de construcción. Entonces, ¿cómo es posible que aquí todavía eso se considere un desecho y se bote y no se le busque la vuelta a una alternativa para un problema tan grave como el que tiene nuestro país, que es la contaminación por plástico? Mira, Ico, quería destacar, qué bueno que lo mencionaste, porque me acordé que vi la noticia, creo que salió antes de ayer, la ONU aprobó una resolución de República Dominicana sobre el tema de sargazo. Dice, la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente aprobó una resolución sobre el alga sargazo presentada por la República Dominicana, es un logro de República Dominicana, con el copatrocinio de Barbados y Jamaica, que abre la puerta a más investigación, lo que tú decías, más recursos y más cooperación en la lucha contra este fenómeno que impacta el desarrollo sostenible y la economía de las zonas afectadas. ¿Eso fue una amiga tuya? Eso, Claudia Taboada, muy dura. Claro. No, mira, Claudia hay que sacarle su plato más. Y te voy a decir una cosa, yo tengo años, como trabajé con ella en Cancillería, el tema de ella siempre era sargazo. Y yo decía, pero realmente hay algo que se pueda lograr con eso, porque se hacen asambleas, se hacen reuniones y como que no se concreta nada. Pero ya vemos que al final, a la larga, está dando resultados, porque el hecho de que la ONU haya aprobado esa resolución significa que se van a destinar más recursos para lo que tú dices, investigación, y que la gente le ponga ojo a esto, porque al final nos afecta demasiado. Ya el turismo es una cosa que tú vas a la playa y tú dices, bueno, ¿y en qué ladito que me voy a bañar? Porque está... Quiero preguntarle al japonés de este panel, a Manuel, cómo fue su experiencia. Ay. En YouTube quieren saber cuál fue tu experiencia en Japón con ese tema de los residuos sólidos. Que creo que en el briefing hablaste de eso en un momento. Sí, Iván también vivió en Japón, éramos vecinos. Sí, pero no es japonés. Éramos vecinos allá, vivíamos Iván estaba demasiado ocupado. Iván no aprendió nada. Miren, el tema de Japón, yo creo que no se puede comparar, porque cada país se tiene que adaptar a su realidad y nosotros tenemos una realidad muy distinta. Y me explico, en Japón ni siquiera hay zafacones en la calle, para que estemos claros. O sea, no hay. Si tú generas una basura, el plástico de un sorbete, qué sé yo, de una tapita de un vaso, tú tienes que metértelo en el bolsillo y esperar a llegar a tu casa o donde sea que tú vayas para ver si hay un zafacón. Porque simplemente la gente no tira basura en la calle. Y ahí hay también algo detrás de eso, y es que los gobiernos, no sé desde cuándo, han determinado que si tú pones zafacones, entonces la gente va a tener basura. Eso es correcto. Y si la gente tiene basura, entonces la va a tirar en el zafacón y no hay forma en una ciudad como Tokio, de más de 40 millones de habitantes, de tú manejar bien la recogida de basura. Entonces ellos simplemente crearon una cultura donde no hay zafacones y como no hay zafacones, la gente no tira basura. Entonces son realidades muy distintas que no aplican para nosotros. No, pero también... Yo recuerdo que nosotros llegamos a caminar yo no sé cuántos kilómetros nosotros andábamos con la mochilita y esa mochilita era lo básico y lleno de basura porque no había nada, ningún lugar donde tirarla. O sea, eso era súper cómodo. Pero también que muchos de esos países tienen leyes muy severas. Aquí nos escriben que nos sintonizan desde Taiwán. Dice el Papi Chin. Ahí está Papi Chin, dicen que a mí casi que de verdad ya está en Taiwán, hay que decir que ya de sí verdad le creo. Ya sí sí le creo a Papa Chin que está para allá. Saludos, Chin. A mí casi me ponen una multa por simplemente masticar en la estación del metro aquí en Taiwán. Masticar chicle. Masticar chicle. Y eso yo sé que es una realidad porque hay algunos países, yo creo que en Singapur también es así, que tú no puedes masticar chicle en una estación de metro. Está prohibido, penado por la ley. ¿Por qué? Porque cuando la gente anda con el chicle, cuando se cansa, luego como no tiene dónde tirarlo, o lo tira en el piso y la gente lo pisa, o lo pone debajo de los sillones, debajo de las mesas. Entonces, para ellos evitar eso, simplemente una ley que lo prohíbe por completo. Entonces ellos también tienen leyes un poquito más
severas Sí, en ese porque- sentido, pero funciona. Pero Ojo, y- miren cómo con los años simplemente se crea se convierte en una cultura, pero es por la severidad de las leyes. ¿Y cómo es, por ejemplo, la restaurante o tiendas, o sea, espacios de comercio que sí tienen basura, que sí tienen desechos, como No, lo... porque para ellos sí hay sistemas de reciclaje. yo sé, yo lo que quiero es saber sistemas cómo de ellos disposición lo de hacen. recursos. Es que, señores, lo más importante de esto es transformar el comportamiento de la gente, es Yep. economía del comportamiento. Es que yo sea consciente del tipo de insumo que utilizo y hacia dónde va ese insumo. Yo siempre lo digo con el tema de las playas, lo mencionaba creo que Iván anteriormente. O sea, da pena tú ir a una playa que es un recurso que nosotros utilizamos para sacarle dinero, 9.000, 10.000 millones de dólares cada año, y vamos con toda tranquilidad a tirar cualquier basura, cualquier tipo de foam, cualquier cosa. Señor, usted llega a un sitio, déjelo más limpio de lo que lo recibió. Yo creo que esa debe ser la clave fundamental de la enseñanza a los hijos, a las próximas generaciones, de cómo debemos comportarnos respecto a la limpieza. Usted llega a un sitio, déjelo igual o mejor que como usted lo encontró. Pero sobre lo que la pregunta de Carmen, me parece súper interesante de cómo funciona la cosa en Japón. Yo creo que a nosotros deberían de llevarnos. Yo entiendo que Carmen podría hacer un Totalmente de trabajo acuerdo. investigativo de parte de Totalmente la de acuerdo. X102 para levantar cuáles son esas recomendaciones de Japón. Mira, yo me voy a Atención, sacrificar, gerencia. yo me voy a sacrificar Sí. también para ser parte de esa comisión. Sí. Investigativa para Japón para ver cómo realmente manejan los residuos Usted lo y quiere traer a las Japón. mejores Sí, no, opciones. como ya yo estuve, ella Claro. puede su guía turístico. No, ahora todos quieren ir a Claro. Japón. Llevamos Manuel de Paso.